Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un vídeo más de esta sección que se llama Historias del Arte, donde os cuento, historias curiosas y divertidas del mundillo artístico. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de arte digital, qué sorpresa, pero hoy vamos a hablar de un arte digital que es rechazado incluso por los propios artistas digitales. Si eres un artista analógico que estás viendo los vídeos de este canal con el único fin y propósito y disfrute personal de darle a dislike a mis vídeos, te recomiendo que en esta ocasión no sigas viendo los vídeos, porque si a un artista digital no le va a gustar lo que vamos a hablar hoy, a ti directamente te va a dar un ictus cerebral. En el vídeo de hoy vamos a hablar de 5 obras pintadas por inteligencias artificiales. Empezamos. He decidido estructurar este vídeo en 5 fases y empezaremos con una fase más, desde mi punto de vista, siempre como una fase como muy sin sentido, ¿vale? Que esto es un absurdo y sin sentido, que además supongo que va a ser rechazada por la inmensa mayoría de la gente que vaya viendo este vídeo, y después iré pasando por diferentes fases hasta llegar a una serie de zonas muy interesantes donde yo creo que la inteligencia artificial puede aportar muchísimo al mundo del arte, pero no me voy a adelantar. Empezaremos poco a poco y al final de este vídeo os daré mi opinión personal sobre la inteligencia artificial enfocada al arte, porque he de reconocer que da miedo, da un poquito de miedo, ¿vale? Todo el tema de la inteligencia artificial da miedo, porque ¿qué pasaría si el día de mañana un robot, una máquina, fuera capaz de crear arte mejor que un ser humano? ¿Tendría sentido seguir creando arte? ¿El ser humano tendría que dejar el arte y dedicarse a otra cosa? ¿Exactamente a qué? La verdad es que es un tema muy peliagudo que creo que puede generar una discusión muy interesante. Me encantaría de verdad que pusieras en la sección de comentarios de este vídeo qué opinas sobre que los robots, las inteligencias artificiales, las redes neuronales creen arte. ¿Es moral? ¿No es moral? ¿Es ético? ¿Es válido? ¿Sirve para algo? ¿Tiene futuro? Bueno, en el vídeo de hoy, a lo largo de estas 5 fases, vamos a intentar responder, por lo menos un poquito, a estas cuestiones. Empezaremos por la fase 1, la que yo he llamado fase salvaje. La fase salvaje es aquella fase en la que una inteligencia artificial, y siempre digo inteligencia entre comillas porque no son muy inteligentes de momento, una inteligencia artificial pinta lo que ella quiere sin que haya mucha intervención humana y es, en estado puro, por eso la he llamado salvaje. Un ejemplo clarísimo de este tipo de arte son las obras creadas por la red neuronal de Google, Deep Dream. El nombre ya lo dice todo, ¿vale? Sueño profundo. Estáis viendo en pantalla, habéis visto en pantalla una serie de obras creadas con este algoritmo informático y son obras realmente inquietantes, interesantes, sí, pero muy inquietantes. Básicamente, y de manera muy resumida y fácil, lo que hace el Deep Dream de la red neuronal de Google es que busca una foto, por ejemplo, imagínate una foto de un perro. Pues en el pelaje del perro los pelos hacen una forma parecida a un ojo, por lo tanto lo que hace esta inteligencia artificial es le coloca un ojo, intenta dibujar un ojo en esa forma y además luego replica ese ojo por toda la superficie. Si luego lo que ha generado ese ojo se asemeja a a un árbol, intentará replicar árboles, o sea, es como una especie de algoritmo exponencial. Se parece muchísimo a los fractales, ¿vale? Donde uno se divide en 2, el 2 en 4, 4, 8, 16, 32, 64, o sea, es como más, y eso al final se va completamente de madre y aparecen estas extrañísimas e inquietantes imágenes. Bueno, ¿tiene sentido para mí este tipo de arte? Pues como experimento no está mal, pero el problema que tiene este Deep Dream de Google es que una inteligencia artificial no piensa, simplemente busca patrones reconocidos e intenta replicarlos, como de manera fractal. No está mal, es interesante, pero es como un juego. Sinceramente no creo que el arte de inteligencia artificial, vamos a llamarlo así, vaya por estos derroteros en el futuro. Sinceramente creo que es solo un pequeño experimento, pero bastante inquietante. ¿Le auguro futuro a este tipo de arte? No le auguro ningún tipo de futuro. Ahora vamos a hablar de la siguiente fase dentro del arte creado por inteligencia artificial.
Esta fase la he llamado la fase peligrosa. Aquí estáis viendo una obra de arte, bueno, un cuadro, ¿vale? Una imagen, vamos a llamarlo una imagen. Aquí estáis viendo una imagen creada por una inteligencia artificial donde ya claramente se busca una intencionalidad artística. La inteligencia artificial ya no toma sus propias decisiones para generar cosas tan raras, sino que intenta simular un retrato clásico, que es este de aquí que estáis viendo aquí. Y bueno, no está mal, en realidad es un algoritmo matemático que lo que hace es estudió cientos, no sé si eran 450 o 700 retratos del siglo XVI y XVII para intentar replicar esas mismas técnicas en un retrato completamente inventado. A ver, no es muy realista, pero algo, bueno, intenta hacer algo. Os lo pongo en pantalla completa para que lo veáis un poquito con más detalle. Esta obra se llama El retrato de Edmond Bellamy y bueno, es como, no está, es como un pasito más, ¿vale? La primera fase era la fase salvaje, sin ningún tipo de control, y aquí ya se intenta controlar un poquito el resultado. Ojo que siempre tiene que haber un control humano, porque si no pasa lo del Deep Dream de Google. Y el problema es que esta fase yo la he llamado fase peligrosa porque esta obra fue creada por un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que estaba compuesto por un técnico informático, obviamente, un artista, obviamente, pero había una tercera persona. De hecho hay, porque es un grupo que todavía existe, es una tercera persona que está metida en este grupo y es un economista. Simple y llanamente un economista. Y aquí la cosa ya sabes por dónde van a ir los tiros y se pone la cosa realmente peliaguda. Este retrato que estáis viendo aquí fue subastado en la casa Sotheby's por la friolera de... se vendió por la friolera de 400.000 euros. Menuda barbaridad. 400.000 euros por un cuadro generado mediante una inteligencia artificial, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de intencionalidad artística, más allá de sacar dinero, porque ellos ya lo tenían muy claro. Necesitan un técnico informático para que sepa hacer las cosas, un artista, pues hombre, para que filtre un poquito lo que está bien y lo que está mal, y la tercera pata, que esa es la importante, el economista, para sacar dinero de esto. Y esto es lo realmente peligroso y lo que me pone los pelos de punta, y es que el mercado del arte tiene la increíble facilidad de asimilarlo todo aquello que pueda generar dinero al mundo del arte, al mercado del arte, le sirve. Le da igual la calidad artística. Y precisamente ese es uno de los grandes problemas del arte contemporáneo. Ya haré un vídeo sobre arte contemporáneo, lo pongo siempre entre comillas, el contemporáneo. Ya haré un vídeo sobre arte contemporáneo, pero uno de los principales problemas del arte que estamos teniendo ahora mismo, ¿vale? Del arte que vemos en los museos ahora mismo, es precisamente el tema del dinero, ¿vale? El momento en el que algo se convierte en dinero y el arte tiene la cualidad mágica de coger un objeto que vale, no sé, 10 céntimos y convertirlo en algo que valga 2 millones. Eso no lo puede hacer un mercado normal. Solo ocurre en el arte y genera mucho tipo de especulación monetaria con el tema del arte. Y el problema es que por lo menos ahora, por mucho que lo critique, que ya te digo yo que lo critico, el arte contemporáneo, pues hombre, por lo menos aún ha habido un ser humano detrás que lo haya hecho. Pero es que si ya empezamos a vender este tipo de arte, además a estos precios, es que no tiene ningún sentido, porque es que, a ver, el problema del mercado del arte es que no es eterno, no entra todo. Si se gastan 400.000 euros en comprar una obra de arte de una inteligencia artificial, no se los van a gastar, ese dinero no se lo van a gastar en comprarle una obra de arte a un artista humano de verdad. Entonces, creo que con esto hay que tener mucho cuidado y espero, aunque no tengo mucha fe, espero que los gurús del mercado del arte no fomenten y apoyen este tipo de arte, porque es que es realmente peligroso. Tampoco creo que tenga mucho futuro por el tema de la autenticidad y por el tema del número de copias. Es un poquito lo que nos enfrentamos los artistas digitales en el mundo del arte, que les da miedo a los coleccionistas apostar fuerte porque no saben muy bien la autoría o no saben muy bien el número de copias. Pues hombre, si ya lo hace una inteligencia artificial todavía les dará más miedo. Así que quiero pensar que por lo menos de momento en los próximos años, pues este tipo de arte creado por ordenador, solamente creado por ordenador y además sin sentido,
sentido, como este de aquí, no va a tener mucho futuro. Pero ojo, al igual que la fase 1, yo he dicho directamente un no tajante, me refiero a su futuro, que no va a tener futuro. Aquí, aquí es un de momento no va a tener futuro y crucemos los dedos para que no lo tenga. La tercera fase es la fase de la resurrección. La he llamado así porque se están generando una serie de algoritmos informáticos, de inteligencias artificiales, que lo que intentan es emular, imitar a artistas famosos del pasado. Aquí tenéis un ejemplo clarísimo. Este de aquí se llama el nuevo Rembrandt y fue pintado por una inteligencia artificial cuyo único fin, cuyo único propósito es pintar cuadros de Rembrandt. Se alimentó a esta inteligencia artificial con la totalidad de las obras del maestro y se le enseñó a interpretar la luz, el motivo, los patrones y la pincelada. Porque lo realmente curioso de esta obra no es este estilo que es clarísimamente un Rembrandt, ¿vale? Tú lo ves y dices, pues sí, es un Rembrandt. El problema, bueno, tiene varios problemas. El primero de ellos es que lo que han hecho ha sido intentar convertir la obra digital en algo físico, y para intentar emular la pincelada de Rembrandt lo que hacen es utilizan una impresora 3D que imprime directamente con óleo. Entonces lo que hacen es van poniendo como capas y capas y capas de pintura, de tal forma que incluso la pincelada, vamos a hacer como si ampliáramos muchísimo una pincelada, se vería como una montaña, ¿vale? Con los trazos de los pelitos sobre el lienzo. Bueno, pues han conseguido emular esas montañitas que deja el óleo, esas pequeñas rebabas en zonas más altas, más bajas. Visualmente, incluso si tú lo pones así con un poquito de luz para que brille, puedes llegar incluso a ver la pincelada que hubiera dado Rembrandt. Y realmente, a ver, técnicamente es un hito increíble, es fascinante. Tú lo ves y te dicen que esto es un Rembrandt. Obviamente los pigmentos no son los viejos, el lienzo tampoco. A ver, cualquier experto sabría que no es un Rembrandt original, ¿vale? Pero en principio, si utilizara pigmentos viejos, ¿os acordáis el vídeo que hicimos de M. Guerin del falsificador? Pues bueno, el falsificador con estas impresoras 3D se pondría ciego de vender. Pero bueno, aunque se puede diferenciar técnicamente por los materiales, estilísticamente en el estilo es muy Rembrandt. O sea, esto es un retrato de Rembrandt. El principal problema que tiene esta inteligencia artificial es que solamente... A ver, es que Rembrandt no solo era un pintor, ¿vale? Y eso es algo que cometen muchas veces el error cuando intentan hacer este tipo de inteligencias artificiales que simulan, pues vamos a hacer una inteligencia que simule Van Gogh con los pinceladas, que habéis visto ya muchísimos. El problema es que, a ver, todo pintor, además de ser pintor, es un ser humano. Y de verdad, no es algo banal. Rembrandt era un ser humano. Era un ser humano que había tenido, no sé, traumas en la infancia, tenía buenos recuerdos, malos recuerdos, tenía opiniones políticas, le afectaban las cosas, le gustaba más el dulce o el salado, le gustaba un tipo de música y despreciaba otro tipo de música, le gustaba más el frío, le gustaba más el calor. Es que, a ver, a fin de cuentas era un ser humano con gustos personales, y esos gustos personales definen totalmente no solo la técnica, que eso se puede llegar a imitar, sino definen la técnica y el motivo. Porque claro, por mucho que tú le enseñes a una inteligencia artificial a pintar como Rembrandt, jamás podrás elegir los motivos que hubiera elegido Rembrandt. ¿Por qué han hecho este retrato de aquí? Porque Rembrandt pintaba retratos, pero Rembrandt hubiera pintado a este señor. Pues no lo sé, igual hubiera pintado otra cosa, porque le gustaba más la barba de un señor, o le gustaba más un brillo de no sé qué, o hubiera preferido hacer como un pequeño bodegón pequeño de algo, o la luz le gusta, no lo sé. O sea, el problema es que las inteligencias artificiales solamente copian un pequeño fragmento de lo que era Rembrandt, porque Rembrandt no es solo técnica. Entonces, bueno, a ver, mi veredicto de este tipo de inteligencia artificial es que efectivamente es bueno, técnicamente es impecable, ¿tiene futuro? Bueno, como anécdota puede tener futuro. Y sí, puede haber gente que se compre, por supuesto, no a grandes precios, pero sí, bueno, puede haber gente que se compre una de estas impresiones 3D de como si fuera un Rembrandt original, pero jamás será un Rembrandt
original. Es más, por mucho que la inteligencia artificial aprenda a pintar como un Rembrandt, aunque lo llegara a conseguir, a día de hoy es imposible que esa inteligencia artificial nos enseñe esa experiencia personal que ha adquirido, si se puede llamar experiencia personal a lo que adquiere una inteligencia artificial. Así que de momento, bueno, es como una copia, es como una sombra distorsionada de lo que era Rembrandt, que bueno, no está mal, pero tampoco, a ver, como algo histórico y académico, pues puede estar bien utilizar esta inteligencia artificial, por ejemplo, para estudiar las pinceladas de Rembrandt, pero no le saco más de ahí. La siguiente fase es la fase material. El inmenso problema que tiene la pintura digital y al que todos nos hemos enfrentado y a todos nos han dicho 1000 veces es que lo nuestro no es pintura porque no tiene pigmento, bla 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 bla. Vale, muy bien. ¿Y qué pasa si un robot coge un pincel de verdad? Un pincel físico, y coge óleo físico y un lienzo físico y el robot empieza a pintar? Esto que estáis viendo aquí es un cuadro pintado por un robot. Claro, aquí le estamos dando ya como una vuelta todavía más. Es como lo que estábamos hablando antes del nuevo Rembrandt, pero ya directamente no con una impresora, sino con un robot que coge un brazo robótico, que coge el pincel y es capaz de aplicar pinceladas. Desde mi punto de vista, esto sigue sin ser arte, no porque sea un robot, sino porque el robot no piensa. Y el arte es un proceso mental, no un proceso material ni técnico. Y ese es precisamente el principal problema que tienen los artistas analógicos cuando nos critican a nosotros, a los artistas digitales, que hablan siempre de la materia, que hablan siempre del pigmento. Pues bien, y ahora me pregunto yo, tú artista analógico que estás viendo este vídeo, ¿qué pasa si un robot coge un pincel y pinta? Según la definición que hacéis de pintura, esto debería de ser pintura, debería de ser arte, pero no lo es. No lo es porque a fin de cuentas todos sabemos que el arte es algo más que la materia. No sé, desde mi punto de vista creo que esto también es bastante peligroso porque al final ya ni siquiera sabremos que está pintado por un humano o por un robot. Desde mi punto de vista es todo un error intentar llevarlo al tema material, porque yo creo que la inteligencia artificial no debería enfocarse en intentar imitar el arte analógico, sino intentar crear cosas nuevas. Pero bueno, mi valoración a esta fase matérica, ¿tiene futuro? Bueno, puede ser que tenga futuro, sobre todo para cuadros hechos de manera industrial muy baratos, pero no creo que jamás lleguen a estar en galerías de arte o museos serios, porque realmente aquí nos estamos yendo a lo matérico y no a lo intelectual, y no creo que funcione muy bien. La última fase la he llamado la fase útil. No es que las otras sean inútiles, sino que esta fase busca única y exclusivamente ser de utilidad al mundo del arte. Os voy a poner un ejemplo clarísimo, bueno, dos ejemplos clarísimos. Uno de ellos es este cuadro de aquí, que es El viejo guitarrista ciego de Picasso. Se dieron cuenta que hay un fenómeno físico en los cuadros al óleo que cuando han pasado bastante tiempo, casi un siglo, se llama que sangra, ¿vale? O sea, quiere decir que se había pintado algo detrás. Al final, a fin de cuentas, el óleo es una materia orgánica viva y por muy seco que pueda parecer un cuadro, no se seca de hecho es flexible, ¿vale? Sigue siendo flexible durante cientos de años. Entonces, al final, si hay algo pintado debajo y tú pintas encima, aunque parezca que está seco, al principio no lo vas a ver. Y cuando digo al principio me refiero en 10, 20, 30, 40 años. En 50 años no vas a ver nada, pero te puedo garantizar que después de 80, 90, 100 años el color de que está aquí detrás empieza como a mezclarse, como a fundirse y acaba saliendo un poquito hacia afuera. Bueno, pues en este cuadro de aquí, del viejo guitarrista ciego de Pablo Picasso, se dieron cuenta que había un cuadro detrás pintado. Y el problema es que cuando Picasso pintó este cuadro, no era tan famoso, ni mucho menos como ahora, pero tampoco era tan famoso como llegó a ser después. Y hay muchos artistas que no es que taparan obra porque fuera mala, sino lo que hacían era reutilizar lienzos porque no tenían dinero para comprarse telas, simple y llanamente. Y sabemos, por la historia del arte, que se han perdido obras maestras buenísimas, simple y llanamente porque el pintor no tenía dinero para comprarse una nueva tela y lo que hacía era imprimaba otra vez la tela y pintaba encima por intentar vender
esa nueva tela y ganar un poquito de dinero. Así que decidieron, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no entrenamos una inteligencia artificial para que escanee los cuadros de Pablo Picasso en este caso y vamos a intentar sacar la obra que está detrás? Y aquí tenéis el resultado. Se dieron cuenta que detrás del cuadro del viejo guitarrista ciego de Pablo Picasso había un cuadro de una mujer desnuda sentada. Y no era un mal cuadro, de hecho es tan bueno como cualquiera de los de Picasso de ese estilo. Y se ha podido recuperar. Por lo tanto, en este caso, la inteligencia artificial es una inteligencia artificial útil. En este caso intenta ayudar, intenta mejorar el arte. Pero hay otro tipo de vertiente de esta inteligencia artificial útil, y es aquella inteligencia artificial que, por ejemplo, intenta arreglar o intenta reparar los frescos antiguos. Los frescos es un tipo de pintura que se pinta en la pared y muchas veces aparecen grietas, incluso hay veces que se desprende parte de ese fresco y desaparece. Bueno, pues han conseguido entrenar inteligencias artificiales, si estáis viendo aquí imágenes, han conseguido entrenar inteligencias artificiales para rellenar esos pequeños huecos, esas rajitas que se quedan entre cada una de las partes del fresco, para intentar rescatar la obra en su máximo esplendor. Es más, incluso se han llegado a entrenar inteligencias artificiales para recomponer piezas, pues por ejemplo, pues vasijas que han sido destruidas, no en dos partes que las pegas, las pones juntas y ya está, sino qué pasa si una vasija se parte en 1000 partes o 2000 partes, así. Es imposible montar eso. O sea, los almacenes de los museos arqueológicos están llenos, pero llenos de bolsas de fragmentos, que eso es imposible de recomponer. Bueno, pues están entrenando inteligencias artificiales para volver a recomponer esos fragmentos. Lo que hacen es escanean todos los fragmentos por separado y la inteligencia artificial va probando uno a uno todas las posibles partes de todos los posibles trozos. Claro, eso exponencialmente son miles y miles de millones de intentonas. Para un ser humano es horrible, le costaría una vida entera recomponer un solo jarrón, pero para una inteligencia artificial, y sobre todo que cada vez van más rápido, es un trabajo ideal, ¿vale? Es un trabajo perfecto para ellas. Así que en este sentido, para mí, por lo menos desde mi punto de vista, en este sentido, en este aspecto, sí, la inteligencia artificial es muy útil y nos puede ayudar muchísimo, pero muchísimo, para este tipo de obras de arte. Y bueno, como veis, hemos pasado por las 5 fases, hemos pasado desde una fase que es un sinsentido absoluto, a cómo poco a poco se le puede ir encontrando utilidad a este tipo de arte generado por inteligencia artificial. Aunque mi opinión personal, sinceramente, es que primero hay que desmitificar la palabra inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es inteligencia, ¿vale? Lo siento mucho, no es inteligencia todavía, porque para que una inteligencia artificial sea inteligente, necesita percibir el mundo que le rodea. Ahora mismo las inteligencias artificiales viven en un mundo, en un universo paralelo que no está regido ni siquiera por las leyes de la física ni de la ciencia. Una máquina no entiende lo que es la gravedad porque no le afecta. No entiende lo que es el frío, no entiende lo que es el calor. Sí, puede haber sensores, sí, pero una cosa es saber la temperatura y otra cosa es notar la diferencia de temperatura entre una y otra. ¿Cómo le vas a explicar cómo es el mundo a una inteligencia artificial que no es capaz de apreciar todos los sutiles y pequeños cambios en cada uno de los momentos del día? Lo segundo que me gustaría decir es que la inteligencia artificial hay que verla como un aliado, ¿vale? No como una competencia, sino que nos puede ayudar muchísimo el día de mañana. Es más, creo que técnicamente puede hacer mucho bien al arte. Al igual que el arte digital ha supuesto, desde mi punto de vista siempre, claro, una evolución y un avance y facilita muchísimo la vida a los artistas, imaginaros un arte digital inteligente. Me explico, imaginaos que el día de mañana, y yo creo que este es mi sueño, ¿vale? Me encantaría que fuera así, que el día de mañana la pintura digital se desarrollara con la mente, ¿vale? O sea, que tú estuvieras así pensando y dijeras, vale, se me ha ocurrido un cuadro buenísimo, y que automáticamente una inteligencia artificial lo pintara o lo plasmara como tú has pensado. Para mí eso es arte en estado puro, ¿vale? Porque no requiere de nada matérico, no requiere de que tengas las manos bien, que tengas las manos mal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un artista que es un maestro
¿Vale? Imaginaros, no voy a poner nombres porque no me apetece, porque le va a pasar una catástrofe a este artista, ¿vale? Pero imaginaros que tenemos un artista que es un maestro y de repente hay un accidente y le cortan las manos. Y ya no puede pintar. ¿Creéis que ese artista mentalmente no puede seguir generando unas obras de arte absolutamente increíbles? Sí. ¿Y serían obras de arte? Desde mi punto de vista, sí. Porque no creo que una obra de arte tenga que estar pintado con las manos de un artista, sino sobre todo con su mente. Así que bueno, yo creo que sinceramente estamos todavía en pañales en el tema del arte digital, da un poco de miedo todo esto, pero en el futuro estoy absolutamente seguro que va a ser un aliado, vamos, valiosísimo para todos los artistas. En fin, me encantaría de verdad que pusieras tu opinión en estos comentarios, vamos, en la sección de comentarios del vídeo, porque creo que es un tema que va a dar mucho juego para hablar, porque todo el mundo tiene una opinión. Quiero saber si piensas que, no sé, si crees que da miedo, que nos va a quitar el trabajo o no, que nos va a ayudar. Quiero que, no sé, que pongas algún ejemplo de inteligencia artificial que hayas visto en otros campos o en otros aspectos. Y vamos, en definitiva, quiero saber lo que pensáis sobre este tema porque me interesa muchísimo y puede generar una discusión muy interesante. En fin, como veis, el vídeo de hoy ha sido muy enfocado hacia nuestro campo, hacia la pintura digital, pero en una vertiente totalmente diferente y que estoy seguro que va a generar discusión muy interesante. En fin, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho estos días y hasta luego.